Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. No es cierto que por X o Y circunstancia... Hola. No es cierto que por X o Y circunstancia en nuestra historia familiar, personal o institucional o como sociedad hay temas que no quisiéramos hablar o tocar. En mi familia, en una de mis familias, no le voy a decir cuál de las dos, si la familia paterna o materna, hay unos temas que no se tocan y la vida sigue como bien debería seguir. Temas que quizá nos recuerdan o nos traen a la memoria un gran dolor o una profunda vergüenza. Temas que pueden ser escandalizantes y de los cuales uno no prefiere hablar para no herir susceptibilidades o generar un mayor perjuicio. O de otro modo temas que no tocamos porque eso es muy mal visto. De ese tema no se puede tocar porque me echan donde medio toque ese tema, ¿verdad? Yo creo que podemos estar de acuerdo en que el cristianismo en sí, entendido bíblica e históricamente, es una religión escandalizante. Si algo caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesús, fueron las múltiples controversias en las que se vio envuelto por su manera de vivir y por lo que enseñaba. De hecho, él advirtió a los apóstoles y a los discípulos que lo seguían que también iban a vivir ese tipo de controversias y que por causa de él ellos serían objeto de hostilidad y animadversión. Por ejemplo, las convicciones que expresa el cristianismo cuando fueron expresadas en el primer y segundo siglo de la historia de la iglesia, no se imaginan el grado de hostilidad que levantó entre los vecinos que escuchaban. ¿Cómo así que ustedes tienen un Dios que no tiene forma y no se adora en ningún templo, que porque el templo son ustedes? ¿Cómo así que no se pueden adorar otros dioses y entonces qué hacemos con el panteón? Todos estos temas, hombre, ¿cómo así que la sexualidad... O sea, que ustedes solamente son fieles con la persona con la que se casaron? ¿No es sinónimo de superioridad y de hombría que un hombre pueda usar como bien le parezca a cualquier mujer que quiera en símbolo de demostrar esa valía y esa dominación? Tales respuestas de parte de la sociedad terminaron convirtiéndose en persecución oficial. Por ejemplo, miren la frase con la que la gente de Tesalónica acusa a Pablo y a sus discípulos cuando están predicando allá. Dice, estos que están trastornando el mundo. El apóstol Pablo también en Filipos también fue acusado y fue preso. Y de hecho la razón por la cual fue preso era la siguiente, estos están aquí infundiendo. Yo creo que tienes que bajarle un poquito de gain. Estos están infundiendo tradiciones y costumbres que a nosotros los romanos no se nos es permitido vivir. Por años y siglos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ha sido una cuyo mensaje y forma de vida es contracultural. Ha desafiado a los individuos y a las sociedades de todos los tiempos. La iglesia del Señor nunca fue llamada a ser parte del status quo y cuando lo fue, las consecuencias se vieron de notar. El nombre del Señor quedó manchado y blasfemado y nuestra fe poco creíble hasta hoy. ¿Y por qué les estoy hablando de un mensaje contracultural? Precisamente porque el día de hoy vamos a leer y meditar un pasaje que toca un tema que por demás es muy sensible en nuestra sociedad. Máxime que por años una agenda global ha logrado impartir e imponer sus ideas al respecto. Se trata de los roles de género, que por cierto son hombre y mujer.
y específicamente del rol de la mujer. Y para ser sinceros, el cristianismo no tiene el mejor testimonio en cuanto al rol de la mujer se refiere. Incluso el tema ha sido de largo debate y discusión dentro de las diferentes ramas del cristianismo. Y yo no voy a adorarle hoy la píldora, porque como iglesia y como denominación tenemos una postura por la que hemos sido cuestionados constantemente. Entonces no es mi deber tratar de suavizar cómo entendemos el tema nosotros. Pero, mis hermanos, voy a necesitar buena agua hoy. Ha sido mi oración al preparar este sermón ser fiel al texto lo más posible que yo pueda. En cuanto esté en mis capacidades, yo he orado al Señor que yo solamente hable lo que hay aquí y no que mis presuposiciones ni lo que yo creo al respecto denominacionalmente sean lo que me sesguen a la hora de interpretarlo. Y debo decirle que el texto que vamos a leer hoy me ha confrontado mucho por la sabiduría de Dios, ya que Dios a este servidor le dio un hogar con 3 mujeres, a las que debo cuidar e instruir en el amor a Él y en su temor. También ha sido mi oración que tengamos un corazón dócil, enseñable, para ser persuadidos tiernamente por el Espíritu Santo de Dios en cuanto a esto. Recuerde que el propósito que hay en la carta de 1 Timoteo es proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas que amenazan con desviarla de su fe, confrontándolas e instruyéndolas en la sana doctrina y en la piedad. Por eso yo quiero pedirle que se ponga de pie y, como es buena costumbre en nuestra iglesia, vamos a leer el texto de 1 Timoteo capítulo 2 versos 8 al 15. La razón por la que nos ponemos de pie a leer la Escritura es en señal de reverencia que Dios está hablando y nosotros fielmente escuchándolo. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres o varones oren levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santidad con modestia. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Nos podemos sentar. Ay. Podemos ver que Pablo ahora se está dirigiendo a la conducta que quiere ver entre los hombres y mujeres en el culto de adoración, en la iglesia y principalmente en el culto de adoración. Y vemos que Pablo dedica una buena porción del texto a las mujeres. El propósito de Pablo en los versículos que acabamos de leer es que tanto la participación del hombre en la adoración de la iglesia como la de la mujer en su vestir y actuar prudente y moderado en el culto sean correspondientes con la fe que profesan. Eso es básicamente lo que Pablo está queriendo. Quiero que cuando estemos en el culto, hombres y mujeres, cada uno seamos conscientes con la fe que profesamos. Y yo deseo esta mañana, en ese orden de ideas, de que nos convenzamos de que la manera en que hombres y mujeres entendamos y vivamos nuestros roles en la iglesia
seremos o no un reflejo del Evangelio. La manera en que como hombres y mujeres entendamos nuestro rol en la iglesia será o no un reflejo del Evangelio. Y yo quiero que lo estudiemos de manera sencilla, en la manera que el mismo texto nos invita. Primeramente a ver el llamado del hombre, versículo 8, luego el llamado que Pablo hace a la mujer, versículos 9 al 14. Y en tercer lugar, ¿qué es aquello que restaura nuestros roles? ¿Qué es aquello que soluciona el conflicto que se ha generado por la mal o bien llamada guerra de los sexos? Así que el llamado del hombre. Vemos que el apóstol Pablo, después de instar a la iglesia a que ore en súplica, intercesión y acción de gracias por todos los hombres, por todo el mundo, para que pudiésemos vivir en paz, sosegadamente, en tranquilidad y poder continuar predicando el evangelio sin ningún estorbo. Ahora, en el versículo 8, como usted lo puede ver allí, Pablo manifiesta que tiene el deseo de que los hombres, aquí la palabra hombres no es seres humanos en general, sino varones, masculinos, esposos, que estos oren, e indica que oren en todo lugar. Aquí en todo lugar no se refiere a que en cualquier lugar donde estén, sino, dado el contexto, en todo lugar donde la iglesia celebre su culto. Como le hemos enseñado en las predicaciones anteriores, en la iglesia primitiva y en Éfeso, la iglesia se reunía en casas. Y en las diferentes casas se celebraba el culto, no grupos pequeños, se celebraba el culto. Así que en todo lugar, así como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2, donde se invoque el nombre del Señor, se está refiriendo al culto, los hombres oren. Pero usted puede mirar ahí que en el texto dice que la manera en cómo los hombres deben orar es levantando manos santas. Ese levantar de manos es una expresión externa propia de la cultura judía, atestiguada en algunos salmos, como por ejemplo el Salmo 63:4, el Salmo 28:2 o el 143:6. También los grecorromanos y las culturas paganas solían dirigirse a sus dioses extendiendo manos. Digamos, Pablo no está queriendo decir entonces que nosotros hoy debemos orar extendiendo manos santas. No, se está refiriendo, sabe que esa es parte de la cultura, sabe que esa es la forma en que se ora, y le añade a ese acto de levantar manos santas la actitud que debe ir detrás. Una condición interna del corazón llamada santidad. Manos santas en la escritura es símbolo de una vida libre del pecado, pero también es sinónimo de devoción a Dios. Lo que está queriendo entonces Pablo aquí decirles a los hombres es que no vivan una adoración simplemente externa. No vengan a un culto simplemente donde van a cantar muy bonito, sino que lo que hagan aquí en el culto sea producto de un corazón que ama, teme y adora al Señor. Todo lo que hagamos, está queriendo Pablo decirnos, es que provenga de un corazón que está realmente cerca de Dios. Y que Pablo enfatice, miren que enfatiza que sea sin ira ni discusiones, ya está poniendo de antemano la oración que invitó a hacer en los versículos 1 al 7. Esa oración tenía como propósito ¿qué? Que vivamos en paz, tranquilamente, que prediquemos el evangelio, que vivamos esta vida tranquila. Es decir, Pablo quiere que esta oración que los hombres profesen sea el resultado de las oraciones que ya la iglesia está teniendo. Recuerden también que los falsos maestros que están allí en Éfeso, algunos que son sus propios pastores y líderes, están precisamente con su enseñanza llevando a conflictos y discusiones vanas en vez de estimular el avance del plan de Dios, que es por fe. Pablo quiere que la fe, que produce una buena conciencia, dé como fruto el amor unos a otros. Jesús dijo que una característica de los fariseos era que
Adoraban externamente, pero que su corazón estaba lejos de Él. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Jesús también incluso dijo que si nosotros tenemos conflictos con un hermano, ni siquiera pensemos en participar del culto antes de solucionar el conflicto. Por ejemplo, si usted está participando de la celebración de hoy, ha tomado la cena del Señor y está en conflicto con un hermano, lo que esperaría la escritura de usted es que usted se ponga a cuentas rápido con él. De nada le sirve lo que esté usted haciendo en la celebración si su vida no está en paz con otros. ¿Ok? ¿Cómo es de fácil vivir una vida solo de apariencia, hombres? ¿Qué tan común es venir aquí a celebrar, a servir y a orar, viviendo una vida de poca o nula devoción en la semana? Ni 5 minutos de oración, ni 5 minutos frente a un texto, porque los devocionales que postea YouVersion son de un solo versículo, si es que leemos YouVersion. Una semana llena de altercados continuos, ya sea con familiares, conocidos, compañeros de trabajo o con empleados. Hombres, es el llamado de Pablo, varones, que lo que vivamos aquí y en cada celebración sea el fruto de la comunión que tenemos con Dios. Que gocemos en la semana y no sea, como lo recuerda Santiago, una vida que bendice a Dios con los labios, pero que con los mismos labios maldice a los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Así que Pablo anhela una vida de piedad en los hombres que se vea en la celebración de adoración. Ahora, Pablo no solamente se queda con los hombres. En segundo lugar, mírelo allí, versículo 9, asimismo tiene un llamado especial para la mujer. Mírelo allí desde el versículo 9. Recuerde que estamos en el contexto de la iglesia, en la celebración dominical para nosotros hoy. Bueno, para ellos también era celebración dominical, temprano. Este llamado para la mujer en la iglesia tiene que ver con 2 componentes particulares. Uno es el vestido y otro es su conducta en general. Primeramente, hablando de su manera de vestir, dice que asimismo las mujeres se vistan. El verbo ahí traducido como se vistan también puede traducirse como adornar. Y por el contexto se sugiere que se entienda así como adornar, que las mujeres se adornen. A todas luces Pablo está apuntando a la apariencia de la mujer, la cual en primer lugar debe estar caracterizada por el decoro, se vistan decorosamente, eso quiere decir de manera respetuosa, digna, apropiada. En segundo lugar, que se vistan con pudor. Me fue esto por aquí. Es decir, con recato y con cautela, de una manera prudente. Y en tercer lugar, la modestia, que es sinónimo de sensatez, de buen juicio, de dominio propio, de seriedad, de cabalidad. Ahora, en segundo lugar, Pablo apunta a lo que no debe caracterizar el vestido de la mujer. Dice que no con peinado ostentoso, que literalmente son trenzas adornadas con oro, ni joyas, ni vestimenta de alto costo. En Éfeso, como ustedes saben, existía el templo de la gran diosa Diana o Artemisa de los Efesios. En ese templo se practicaba la prostitución ritual, ya que esta diosa era la diosa de la fertilidad. Entonces una de las maneras en cómo se rendía culto a esta diosa era a través de orgías sexuales. Estas mujeres prostitutas eran sacerdotisas y tenían relaciones inmorales con los hombres que allí visitaban a fin de que la diosa pudiese derramar fertilidad sobre ellos, ya sea que tuvieran más hijos o que tuvieran más producción en el trabajo, etcétera, etcétera. Y el pelo trenzado, por ejemplo, como le decía, era un cabello que ellas se trenzaban así con trencitas
y incluían artículos de oro ahí, era de un atractivo sexual muy llamativo para los hombres. Además, aunque lo vamos a hablar un poco más adelante, existían mujeres allí de alto estado que no solamente eran prostitutas rituales, sino que eran sacerdotisas. Eran personas, eran mujeres que estaban encargadas de altos oficios en el templo. Y sobre estas sacerdotisas se han encontrado algunas inscripciones antiguas que las tratan y las elogian como mujeres honorables, respetuosas, dignas, llenas de pudor y de piedad, que son casi que las mismas palabras que Pablo está usando aquí. Parece que Pablo las está usando a colación para que ellas puedan ver que el Señor quiere lo mismo de ellas, pero a su manera. No a la manera de Éfeso, sino a la manera del Señor. Quiere que ellas tengan también un carácter digno, un carácter apropiado. El punto aquí, mis hermanos, de lo que Pablo está pidiendo es que el vestir de una mujer no sea un vestir que llame o dirija la atención de todos los ojos hacia ti, hacia ella, que no ponga los reflectores en toda su indumentaria. Él no desea que una mujer llegue y se acapare toda la mirada de los hombres, que quizá se les salen los ojos al ver ese cabello trenzado, aquí otras cosas. O mujeres que la vean vestirse y empiecen a criticarla y a chismosear y a reparar, mirarle esos zapatos, mirarle esa falda como le queda de fea, mirarle ese vestido, mirarle aquello. Pablo no quiere más bien que el vestir de las mujeres sea uno que acapare todas las luces hacia ella. ¿Okay? El propósito de Pablo es que las personas no se desvíen de la razón por la cual vienen a un culto. ¿Para qué razón venimos nosotros aquí a la iglesia? Para adorar a Dios, para verlo, para aprender a Él. No necesito ver a nadie más. En ese sentido, necesito verlo y adorarlo, y no necesito que nadie me estorbe en eso. Y el texto no está diciendo no se maquille, no se ponga bonita, no se ponga decente, no se compre una bonita ropa en un centro comercial. No está queriendo decir eso. Más bien está diciendo que la motivación principal de una mujer a la hora de venir a la iglesia debe ser la adoración, no ella misma. ¿Qué necesidad tenemos de mostrar de más a los demás? La ropa fue creada por el Señor para cubrir la vergüenza de la caída, para tapar la falta de santidad que el cuerpo ya no tiene, no para insinuar lo que hay debajo de esta. Pero sí, dice Pablo allí, que se vista de una manera diferente. Miren el versículo 10, miren el contraste. No vestir sensual, no vestir llamativo, no vestir imprudente, sino que lo que sí debe adornar a la mujer son sus buenas obras. ¿Cómo así sus buenas obras? Todas aquellas acciones en beneficio de los demás. De hecho, cuando tú controlas tu manera de vestir, probablemente estés guardando hermanos que estén luchando con inmoralidad sexual o pornografía. No les vas a desviar su mirada en absoluto. Obras propias de la piedad. Aquí la palabra traducida como piedad es una que indica temor, reverencia y adoración a Dios. En pocas palabras, que la apariencia de la mujer sea una que a todas luces le diga a los demás: yo temo y adoro a Dios, yo reverencio y adoro al Señor. ¿Y no te parece este mensaje muy al lugar para la cultura en la que vivimos, en la cual la mujer está tan explotada en su apariencia que casi, o yo no diría que casi, completamente se ha creído el cuento de que su valor está en su apariencia física y sensual? ¿No crees que es contracultural contra esa cultura? La iglesia, hermanos, hermanas, la iglesia debe ser
un refugio contra esa sociedad donde muchos hombres que queremos honrar a Dios y a nuestras esposas, no estemos, como me contaba un amigo mío, todo el tiempo casi que mirando hacia abajo. En Medellín no se puede andar mirando hacia arriba, los hombres sabemos que no es así, ¿verdad? Espero que aquí tampoco. Pero la iglesia debe ser el lugar que le diga a esta sociedad hipersexualizada: aquí no es así. Aquí no es así. Parece que hay un llamado a la mujer de proteger a su hermano varón. En segundo lugar, Pablo llama ahora sobre un distinto asunto. No creo que haya pegado muy duro en ese tiempo, pero para hoy sí puede ser políticamente incorrecto. Pablo se dirige a la actitud de las mujeres en las reuniones. Mírelo allí, versículo 11. Ellas deben guardar silencio a la hora de aprender. Y aquí ese guardar silencio o aprender calladamente también se puede entender como en una actitud sosegada, tranquila o apacible, controlada, serena, sin animosidad. Así, sin ánimo, como dicen por ahí, de aletear a nadie, ¿verdad? Y el modo de hacerlo, como dice Pablo aquí, es con obediencia. La mayoría de las versiones traduce aquí obediencia como sumisión. Y es en ese sentido, hermanas, como debe entenderse, como sumisión. ¿Qué significa la sumisión? Es subordinarse a alguien o estar bajo la autoridad de alguien. Y aquí quiero yo hacer una claridad sobre la sumisión bíblica femenina. Uno es que la sumisión es un llamado que Dios está haciendo a través del apóstol. No es algo que tu esposo o que un hombre te impone. Es algo que la propia Escritura te pide y te invita. Así que en segundo lugar, la sumisión es voluntaria y libre. Y mira que en el texto en ningún momento se están utilizando palabras como opresión, ni ser abusado en sus derechos, personalidad, dignidad y libertad. No se está usando absolutamente nada de eso. En este caso se está usando la sumisión a la palabra de Dios que está siendo enseñada por la persona que Dios ha puesto para ese rol. Eso es lo que está diciendo. Sométete a la enseñanza apostólica que te estamos dando, la de la Escritura. No está tratando el tema de otra manera, no le está dando al hombre lugar y rienda suelta para hacer lo que se le venga en su buena voluntad con su rol de autoridad. Ahora, miren el versículo 12. Pablo emite una prohibición, eso es una declaración categórica. Yo no permito, dice, que ella enseñe al hombre masculino, al varón, ni ejerza autoridad sobre él. Mejor entendido es ejercer autoridad, es como ejercer dominio, dominarlo. Y aquí parece, miren que está relacionado con el tema de la enseñanza, con la enseñanza o con el término que tiene que ver con dar instrucción u órdenes. Órdenes de la misma manera en que un obispo lo hace. En el capítulo 3 se dice que el obispo instruye, ordena, gobierna. Luego en el capítulo 6, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo qué hacer en el caso de los esclavos y al final de esa exhortación dice, enseña, ordena e insta a hacer estas cosas. Parece ser entonces que la enseñanza de la cual Pablo se está refiriendo tiene que ver con la enseñanza que es propia del rol de autoridad pastoral que existe en la iglesia. Lo que está sucediendo en Éfeso es que quizá el evangelio haya llegado a esas pocas mujeres de alta alcurnia en la sociedad de Éfeso que estaban allí fungiendo como sacerdotisas y quizá estaban reclamando ¿cómo voy yo ahí ahora? ¿Cómo ahora? ¿Cuál debe ser entonces mi rol? ¿Por qué no me ponen a liderar a mí? Yo también puedo enseñar. Quizás están reclamando esa posición de autoridad como la tenían sus pares en la cultura y en el templo. Pero la verdad es que, dado su contexto, estas mujeres necesitaban mucha instrucción. Llegaban de un mundo pagano
idólatra, con poco conocimiento o nulo de la palabra del Señor. A su vez, el cristianismo fue revolucionario en el tema de roles de género. Ya lo trataré un poco más adelante, porque a diferencia del judaísmo y de otras religiones del mundo grecorromano, el cristianismo sí permitió a la mujer aprender y ser discípula del Señor Jesús. El propio Señor Jesús lo dijo, lo hizo y lo permitió. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces las mujeres judías quizá podían estar corriendo el peligro por no estar tan relacionadas con la ley o con la enseñanza rabínica, de no entender lo suficientemente bien la enseñanza y pensar que por saber un poquito entonces podían estar enseñando a los otros. Pero básicamente, el capítulo 4, Pablo está diciendo a Timoteo que huya de las fábulas que propagan las mujeres ancianas. Dice fábulas propias de viejas, es propias de ancianas, porque la cultura de ese tiempo, los cuentos, los mitos y las fábulas eran propagados por mujeres de alta edad que se consideraban sabias. En últimas, Pablo no quiere que se reviertan los roles que Dios ha establecido en su sabiduría, específicamente en la reunión principal de la iglesia, que es su culto. Así que el punto no es que la mujer enseñe o no, sino dónde debe o no enseñar. Pero vamos a mirar más allá de esto. Miremos el versículo 13, por favor. Porque en el versículo 3 es donde Pablo fundamenta o da la causa o razón para su argumento o exhortación. Y va a ser muy clave. Vamos a mirarlo allí. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pablo está yéndose básicamente a Génesis capítulo 2 y versículo 3. ¿Ok? Y antes que nada, Pablo quiere sustentar a través de estos dos versículos o a través de Génesis cómo Dios sí ha dado un rol de autoridad al hombre. Y el orden de nuestros roles viene como principio creacional. No viene como un acto de contingencia porque entonces hubo caída, entonces Dios pone al hombre para que dirija a la mujer y ella quiere dominarlo y todo el asunto. Eso es una consecuencia. Pero ya, para Pablo, el orden estaba dado desde la misma formación y creación. Fue diseño de él, no un acto contingente. Y quiero que lo miremos de una manera más amplia en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo también está tratando un asunto similar. Aquí el asunto similar o parecido, hay un tema con el tema del velo de las mujeres en la iglesia y fuera de ella. Dice, los alabo, 11 versículo 2, dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su palabra, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Y aquí la que está rapada es prostituta. ¿Ok? Miren lo interesante. Pablo está reconociendo el valor cultural del velo. No está diciendo que nosotros, que las mujeres tengan que hacerlo aquí hoy. Lo está reconociendo porque el velo es una señal de autoridad. De la autoridad que ella tiene en su esposo. Hoy en día el velo es reemplazado por el anillo. ¿Ok? Pero miren el principio creacional al que alude Pablo. Recuerden que en el texto de 1 Timoteo, Pablo quiere dejar en claro que hay una autoridad. Aquí en 1 Corintios está mostrando cómo es que funciona la autoridad. Miren que el hombre tiene una autoridad por encima de él. ¿Quién es esa autoridad? Cristo.
Es decir, que el hombre no ejerce una autoridad impositiva o coercitiva sobre la mujer. El hombre ejerce la misma autoridad que tiene Cristo sobre él. ¿Por qué? Porque en la Escritura o en el Evangelio, la autoridad no es un tema de fuerza, supremacía o coerción, sino que es un tema de servicio. ¿Por qué Cristo es la autoridad sobre el hombre? Porque Cristo se sometió a Dios Padre. Cristo, siendo completamente Dios, en su esencia, merecedor de la misma honra, de la misma adoración, voluntariamente y obedientemente le dijo: sí, Padre, yo me uno a tu plan de salvación y yo me entrego por ellos. Ese es sinónimo de liderazgo en la Escritura. Aquel que utiliza su poder para amar y para servir. Efesios capítulo 5, versos 22 al 27, dice que los hombres son llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? De manera voluntaria, servicial y sacrificial. Así que aquí no estamos hablando de un actuar deliberado, sino un propio orden trinitario. La propia Trinidad existe en una relación, perdónenme la redundancia, de relaciones subordinadas la una a la otra. Hijo se somete al Padre, Espíritu Santo se somete a ambos y ambos se exaltan el uno al otro. Dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11 que por la sumisión y entrega de Cristo, Cristo fue exaltado hasta lo sumo y se le confirió el nombre que está sobre todo nombre. Ahora, no estoy queriendo decir que Cristo se humilló para eso, no. Quiero decir que Cristo jamás perdió su dignidad, jamás perdió su esencia, jamás perdió su poder divino y su grandeza por el mero hecho de haberse hecho hombre. Es lo que Pablo le está diciendo a las mujeres aquí. Hay una creación perfecta, hombre y mujer, ambos creados a imagen de Dios, donde en esa igualdad de llamado, en esa igualdad de esencia y de imagen, todos, cada uno está cumpliendo un rol de subordinación. La palabra sumisión en latín es muy bonita de entender, que viene de sub, estar debajo, y misión, cumplir una tarea. Sumisión es cumplir una tarea al cabo de las órdenes de otros. Y cuando estamos hablando de órdenes de otros, no son las imágenes, no son las palabras deliberadas de un hombre, sino las palabras mismas de Dios. Así podemos entender el orden. Ahora, el orden de liderazgo. Recuerden que Pablo fue a Génesis capítulo 2, capítulos que relatan que el hombre fue formado luego de haber Dios hecho los cielos y la tierra. Y algunos detalles a tener en cuenta de ese relato. Pablo lo dice en 2 versículos, pero la gente que lo está escuchando sabe todo el panorama que yo les estoy exponiendo. Al menos creo estarles exponiendo aquí. Uno, es que en Génesis capítulo 2, verso 15, Dios pone al hombre en el jardín del Edén con 2 objetivos: cultivarlo y cuidarlo. Se le entrega toda esta autoridad, o toda esta tierra se le entrega bajo sus pies a fin de que trabaje esta tierra, la manipule y la haga más productiva, pero que también la cuide, es decir, que le dé un trato digno, un trato donde la proteja, donde la defienda, donde haga todo lo necesario para que todo lo que ella produzca no se pierda. Es un deber de él cultivar y cuidar. En segundo lugar, Dios le provee todo el alimento al hombre, pero le ordena no comer del fruto de un árbol, so pena de muerte. Si Adán llegase a comer de ese fruto, moriría. En tercer lugar, Pablo alude que luego del hombre fue la mujer la que fue hecha o formada también en sintonía con esa narrativa de Génesis. Dios
si uno mira bien el texto, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, le va a dar a él una ayuda idónea. Y realmente la traducción del hebreo no le hace justicia al término. Aquí la palabra ayuda, hebreo eser, significa ese complemento o esa mano fuerte que una persona necesita para poder llevar a cabo una tarea. Nosotros entendemos ayuda como que, ve, le estás cambiando las llantas del carro. Sí, necesitas ayuda. Sí, yo puedo cambiarle las llantas al carro, pero no me vendría mal una mano para no cansarme tanto. Eso no es ayuda en el hebreo. Aquí ayuda está más relacionada con salvación. Si yo no tengo esa persona a mi lado, yo no estoy completo, no puedo desarrollar lo que Dios me llevó a hacer. ¿Notas la importancia? ¿Notas la importancia del llamado y de la creación de la mujer? Sin ella no es posible la humanidad. No es posible. Míralo ahí. De hecho, en el relato de Génesis se dice que Dios forma a Eva, la saca del mismo Adán, no la crea de otro pedazo de barro de tierra, la saca de él mismo. Es tan ser humano como él, tan digna del llamado de Dios como él. No son dos seres distintos en su esencia, sí en sus funciones, sí en sus capacidades, sí en su forma de ver la vida, claro, ni más faltaba. Pero en la misma esencia humana son el mismo ser. Por eso el hombre dice en el relato de Génesis, cuando abre los ojos después de la operación que el Señor le hace, sacándole la costilla y formando a la mujer, dice, esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. De hecho, el acto en sí mismo del hombre nombrar a la mujer, ponerle nombre a la mujer, para la cultura hebrea ya denota autoridad y dominio. Alguien que puede ponerle un nombre a algo es alguien que tiene ya una potestad sobre él. Acto seguido, Pablo se dirige al momento de la caída. Ese momento de la caída está dividido en dos episodios: el engaño que sufrió la mujer y la caída. Génesis dice que la mujer fue abordada por la serpiente, es decir, por Satanás, la cual le llevó a dudar de la bondad de Dios, de la veracidad de las palabras de Dios, y por último le hizo creer que ella podía ser como Dios mismo si comía del árbol. Después de toda esta contraargumentación, Eva se traga todo el cuento, como dice Pablo, y cayó en transgresión, es decir, ella tomó deliberadamente la decisión sin tener en cuenta a Adán y a nadie más al respecto para tomarla. Solamente las palabras de la serpiente y su codicia la llevaron a esto, y el resto ya usted y yo lo conocemos hoy. Pablo añade que ese engaño fue sobre ella, no sobre Adán. Y aunque parece que el texto estuviera queriendo decir que la mujer es el sexo más débil o es la que tiende más a la tentación, no es lo que está queriendo decir el texto, no lo está diciendo. Si observamos bien la carta a Timoteo, hermanos, detenidamente nos vamos a dar cuenta de varias cosas en lugares diferentes de la carta. Uno, por ejemplo, en el versículo 3 está hablando de las virtudes o los requisitos que debe tener una persona que quiere ser pastor de la iglesia. Y dice que no debe ser un nuevo creyente para que no caiga en lazo del diablo. Dice también que debe gozar de una muy buena reputación, no sea que caiga en lazo del diablo. Más adelante está diciendo que otros se han desviado, y está también diciendo que los falsos maestros están enseñando a muchos a desviarse a través de doctrinas diabólicas. Dice también que las viudas son aquellas que están siguiendo a Satanás. Gracias. Así que el punto aquí no es que una persona sea más vulnerable que la otra según el relato de Génesis, pero lo que sí está queriendo decir Pablo aquí es que Satanás utilizó un objetivo, centró todo su ataque en un objetivo, tal como lo está haciendo en Éfeso.
Ahora, quiere que le añada más. Segunda de Corintios también alude al engaño de Eva. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, les dice: temo que como Eva fue engañada, ustedes también sean engañadas. Entonces no es un asunto de quién es más débil que quién. Es más, si vamos a hablar de debilidad, fue más débil Adán. Eva por lo menos contraargumentó, se metió en el diálogo, peleó y cayó. El otro sí, mi amor, mira, manzanita. Listo. Bueno, no sé si fue una manzana, pero... Así que ¿quién fue más débil? ¿Quién fue el talón de Aquiles? Romanos 5:12 dice que fue Adán. Por Adán entró el pecado al mundo. El punto es que Satanás escogió un blanco, y lo mismo está pasando con la iglesia de Éfeso. El blanco fácil para Éfeso eran las mujeres. Lo fueron. Está relatado no solamente allí, sino en todas las cartas pastorales. Es la mujer la que está siendo proclive en ese momento. Y lo que está queriendo hacer Pablo aquí entonces, ¿qué es? Es proteger a la iglesia, proteger su flanco más débil, porque por ahí puede entrar Satanás y sus artimañas y generar todo un estrago. Lo que Pablo está haciendo es lo que Adán no hizo. Él se quedó allí calladito. Tenía la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Fue el primero en escucharlas. No, lo vio todo allí. Y bien hipnotizado, yo no sé por qué, comió ese fruto. Es labor del pastor, hermanos, cuidar a sus ovejas más vulnerables y cuidar las grietas donde posiblemente el enemigo quiera acechar. El hombre no cuidó a su mujer. Y fue el primer llamado después de la caída. El primero que llaman a cuentas es a Adán, no a Eva. Y aquí se puede entender, queridas hermanas, para que tengan toda la libertad de entender la palabra liderazgo masculino, como el que es más responsable. No el que impone más, no el que grita más, no el que mira más feo. El que es más responsable. El que será más responsable de cuidar tu vida con toda ternura, con todo amor, con toda diligencia. No solamente en términos financieros, que es la imagen de liderazgo más asquerosa que existe según la cultura. Eso es una real imagen machista y que temo que muchas veces la iglesia ha copiado. Esa imagen que le dice al mundo que el hombre es proveedor de la casa porque lleva el billetico, pero ¿qué hace la mujer? Lo administra, mantiene la casa en orden, cría a los hijos porque ni pendientes estamos de ellos. Pendientes estamos es del resultado de fútbol cuando lleguemos, o que nos relajemos viendo ESPN o yo no sé qué. O Win Más. Pero no a cargo de nada. Y el llamado del hombre es un llamado integral a su físico, al físico de su esposa, a su santidad, a su espíritu, a su mente, a sus emociones. Fue la razón por la que fue puesto ahí. Fue la razón por la que Cristo vino. El negarse a sí mismo. Jesús fue a la cruz. A nosotros se nos pide al menos ir a un D1 después de que llegamos de hacer las vueltas de la casa. Y no vamos, y cuando vamos, vamos con rabia. Me lo tiraron al agua. Yo creo que este pasaje es un llamado a los hombres. Habla demasiado de las mujeres para denunciar el silencio mordaz de un macho en casa que no hace nada por su familia y que lo hace todo por sí mismo. Mi entretenimiento porque estoy cansado y llego del trabajo, y es que ya que ha hecho todo el día, pues. ¿Ha estado qué? ¿Jugando qué? ¿Atari? No. El llamado a un hombre a tomar esta palabra y a instruir a sus niños en eso. Yo estoy en déficit en eso. El llamado a un hombre a considerar que su trabajo no lo es todo.
pero también el llamado a un hombre a amarrarse los pantalones y a salir y a rebuscar por ellas. Hay una condición caída en nuestra sociedad. Por los años, por la gracia de Dios me ha permitido, es su gracia, yo no entiendo por qué, tener muchas citas matrimoniales en crisis, consejerías. ¿Saben qué es lo que me encuentro? Quizá en un 80% de cada citas que atiendo, mujeres gritando: necesito un líder, necesito a alguien que me dirija, necesito a alguien que me escuche. Estoy cansado de cargarlo, pastor. Estoy cansado de su silencio. Estoy cansado de que amanezca un día bien y otro día mal. Necesito un líder. Y no han sido pocas las parejas con mentalidad feminista que he escuchado que están clamando eso sin darse cuenta. ¿Saben por qué lo claman? Porque es diseño de Dios. Y fuimos hechos para vivir conforme a un propósito. Si no se vive conforme a ese propósito, no se va a vivir bien. Por más que yo utilice una de las escobas que hay en la casa para colgarla entre alacena y ventana para colgar alguna ropa ahí, no estoy utilizando la escoba para lo que es. Si nosotros no hemos de funcionar según los roles que Dios nos dio a funcionar, no estaremos funcionando bien y estaremos no reflejando el Evangelio. Pero hay una buena noticia. ¿Qué es lo que produce la restauración de nuestros roles? Versículo 15. Ya murió. Vamos a leerlo desde el 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. De las cosas con las que fui confrontado leyendo este pasaje y estudiándolo es que me encontré con una gran cantidad de teólogos, incluso de los que yo podría confiar, tratando más de defender la idea cultural de la feminidad, del feminismo, que la idea bíblica. Me sorprendió sobremanera. Me sorprendió que personas dijeran: este texto es cultural, entonces no tiene relevancia para el día de hoy. Sí la tiene mucha relevancia. Por eso Pablo acude a Génesis capítulo 2 y 3. La tiene porque hay roles, pero roles que pueden ser redimidos. Una de las interpretaciones de este texto, existen 2 o 3 interpretaciones. Una de las interpretaciones es que la mujer, debido a que una de las consecuencias de la caída fue el dolor que ya se produce por los partos, entonces ya aquí en el Nuevo Testamento uno ve que Dios restaura eso quitándole tanto dolor, pero si uno mira la realidad, las mujeres siguen sufriendo en un parto, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Que es el relativo a una gripa masculina, ¿cierto? Me han dicho. Eso lo editamos, ¿listo? El otro es el que más se ha tomado en una lectura literal del texto que desconoce el contexto. Uno simplemente coge el contexto y lo hace todo. Otra interpretación coge el contexto cultural y lo hace todo. O descuida el contexto cultural y ha dicho, ya que Timoteo 2:15 dice que la mujer entonces se salva teniendo hijos, entonces el rol de la mujer en esta sociedad, en la iglesia, es tenga hijos, pareja y sea ama de casa y olvídese de enseñar y bien calladita en el culto. Créanme que los hay. Estos ojitos lo han visto y lo han escuchado y no me enorgullezco mucho de ellos. Pero hay una tercera interpretación
Y esta interpretación es bien antigua, viene desde los mismos padres de la iglesia. Génesis capítulo 14, 1 Timoteo 2:14 está hablando de Eva y del engaño que hablaron. Y Génesis capítulo 15 y Timoteo 2:15 propone un contraste. Y no es un contraste entre estar callada pero ahora tenga hijos. No, es un contraste a la vida de Eva que fue engañada. El versículo está aludiendo a lo que está pasando con Eva, pero se salvará. La palabra salvar en 1 Timoteo alude al acto de redención, de liberación de pecados, de limpieza de la impiedad, del estar a paz nuevamente con Dios. Las veces que se usa el término se usa solamente en términos de redención. Entonces no se puede utilizar como restauración de la imagen de una mujer que debe solamente tener hijos en casa. No. ¿Se salvará quién? Eva. ¿Cómo se salvará Eva? Génesis capítulo 3. Al acto mismo de la caída, de la que está hablando Pablo aludiendo a Génesis 3, inmediatamente trae la gracia de Dios. ¿Cómo la gracia de Dios? ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que predicó el evangelio? Les voy a decir hoy quién fue. Versículo 15 de Génesis 3. Dios le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tu descendencia y la descendencia de ella. Él, la descendencia, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El primero en predicar el evangelio en la historia fue Dios, diciéndole: has caído, pero a través de tu descendencia yo enviaré el que revierta tu maldición, el que revierta tu rol. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente, que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, el mismo término que utiliza Timoteo, nacido de mujer, para librarnos de este siglo malo. ¿Notas la buena noticia que le fue dada a Eva? Revertiré la maldición. Porque en Hechos capítulo 2, Pedro rememora las palabras del profeta Joel cuando dice que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Hombres, mujeres, jóvenes, adultas, ancianas, ancianos, ninguna distinción de género habría para recibir el Espíritu Santo. Vemos a un Jesús que hizo uno de los actos contraculturales más grandes que haya habido: dejar que mujeres se sentaran a sus pies a escucharlo, a ser sus discípulos. En cambio, diciéndole a la que estaba haciendo labores en casa que se quedara quieta, que lo más importante era caminar con él. Entonces se cae por completo el argumento. Vemos a un Jesús buscando a una mujer de dudosa historial sexual samaritana, diciéndole: he venido porque eres una adoradora, conozco todo lo que has hecho. Vemos a un Jesús dejando que las mujeres patrocinen todo su ministerio. Es más, ¿saben quiénes fueron las primeras representantes de la iglesia? Las mujeres, testigas de la resurrección. ¿Qué es la iglesia sino el cuerpo que es testigo de la resurrección del Señor y de su señorío? ¿Quién lo hizo por primera vez? Una mujer. Y en los estrados judíos no era permitido el testimonio de una mujer. Para Dios sí fue permitido. Fueron las primeras, completamente restauradas de una sociedad que las menospreció, la menosvaloró, las hizo objeto solamente de un vientre fértil, y donde no tuvieran hijos eran malditas. Proveyó el hijo a través del vientre, mediante el cual sí
mujeres y hombres, somos uno en Cristo. ¿Qué pensar de la mujer ahora en la iglesia? El texto claramente, y sumado a 1 Corintios 11, muestra las diferentes actividades que las mujeres hacían en la iglesia. Unas profetizaban, que era sinónimo también de enseñar y de animar en diferentes escenarios. Oraban públicamente, leían la escritura. Pablo tenía un montón de colaboradores. Miren los versos finales del último capítulo de Romanos. Miren Filipenses capítulo 2, cómo llama a Evodia y a Síntique a que se pongan de acuerdo porque ellas han colaborado con él en la obra del ministerio. Es más, al gran predicador Apolos lo discipuló una mujer, Priscila, y su esposo. Lo discipularon. Tiene todo el rol y los dones para llevar a cabo el ministerio que Dios le enseñó, que Dios le dio. Pero, en el orden de autoridades dictado en la escritura, en la palabra del Señor y bajo la sombra de Génesis capítulos 2 y 3, hay un rol de más responsabilidad. El Señor nos lo explicará en el cielo, pero es de los hombres. No por capacidad, no por inteligencia, no porque sea mejor, de hecho son mejores, porque Dios así le plació. Tim Keller también hace una pregunta al respecto. ¿Por qué, si Dios quería salvar la humanidad, por qué no vino y murió Él mismo y envió a Jesucristo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiso demostrar la grandeza del liderazgo en la entrega sacrificial del poder. Nosotros como iglesia, comunidad cristiana, el Redil, Gracia y Verdad, suscrita a la Federación de Iglesias Bautistas Evangélicas de Colombia, interpretamos este texto así, considerando que Dios ha llamado al hombre a ser autoridad sobre su hogar y a los pastores a ser autoridad sobre la iglesia, siempre y cuando el servicio, siempre y cuando la autoridad que estos generen sea una autoridad que demuestre entrega sacrificial, servicio y amor por el otro. Si nos ha de juzgar en la autoridad, júzguenos con esos 3 raseros, y si no, denuncie, no se quede callado. No fuimos llamados a imponer nuestro criterio absolutamente a nadie. En las consejerías y en las prédicas estamos llamados a entregarles la palabra de Dios y que ella misma sea la autoridad sobre ustedes, para que ustedes, hombres y mujeres, bien se sometan en un acto voluntario de que Dios es mi autoridad. Nos sometemos los unos a los otros. Hombres, nos sometemos a Cristo porque Cristo es la máxima autoridad que se sometió al Padre. Y mujeres se someten a sus esposos porque estos se están sometiendo a Cristo. Hermanas, si su esposo no se está sometiendo a Cristo, denuncie. Por favor, denuncie. Que en esta iglesia no estamos dispuestos a soportar ni avalar el abandono. Ni físico ni en casa, porque a veces están en casa y no están. Ningún tipo de abuso verbal, ningún tipo de vagancia. No estamos para tolerarlo, porque Dios no es ese tipo de líder. Nosotros creemos eso. Y desde que hemos abrazado esa confesión de fe, hemos visto cómo Dios ha bendecido, ha multiplicado, ha prosperado nuestras iglesias y ha hecho el ministerio de la mujer mucho más fructífero en todos los escenarios donde ésta se ha desarrollado. Pero cuando se trata de la autoridad pastoral y de la enseñanza pastoral, esta es bien manifiesta en su punto máximo en este lugar donde estoy. Y queremos respetar la palabra del Señor en sus órdenes con respecto a eso. Los demás escenarios son bienvenidos siempre y cuando exista esa cobertura de liderazgo y autoridad dada por Jesucristo. Hombres, este es un llamado para ustedes. El llamado al principio de la oración, aunque era un versículo, tenía que decirles mucho, porque temo que la hipocresía que vivimos
nos la conocen en las casas. Mujeres, abracemos la belleza del liderazgo de Jesús, el amor que Dios te ha dado. Esposas, si el esposo no está caminando, tienes un esposo primeramente que es Cristo, y Él sí se entregó por ti voluntariamente y sacrificial por Él. Mujeres solteras tienen también a un esposo. No estén buscando en otros lugares lo que no se les ha perdido en Cristo. Hombres, asumamos esto. Seamos hombres de Dios. Vayamos al Evangelio y miremos a Cristo. No te excuses con que a mí no se me enseñó en casa, con que yo no tuve un buen papá, con que mi papá no me modeló eso. Bueno, aquí tienes a un papá y a un esposo geniales, en más de 1000 páginas, que te pueden enseñar a hacerlo. No hay excusa. Y las puertas están abiertas para que todos disfrutemos a Cristo. Vamos a orar. Este texto ha tenido un llamado en particular. Hombres y mujeres. Y quiero invitarte allí a que tú mismo, en tus propias palabras, respondas a Dios por la palabra que Él te ha dado hoy. Señor, restáuranos, dice el Salmo, y seremos verdaderamente salvos. Señor, queremos portar la imagen de tu Hijo en nuestra masculinidad y en nuestra feminidad. En nuestra masculinidad como el liderazgo tierno, amoroso, servicial y sacrificial. Y en nuestra feminidad como aquella que voluntariamente se somete a ti y a la autoridad que tú has entregado en iglesia y en casa. Señor, esto no es fácil. De hecho, a mí como pastor me suena extraño estar predicando esto, pero no puedo ser otra cosa más que fiel a tu palabra. Eso quiere decir que quizá el mundo sí nos ha amoldado a su imagen y a su forma. Una imagen donde parece que la mujer no quiere ser mujer, sino lo que tiene el hombre. Como diría la consecuencia de Génesis, deseándolo a él, pero él de manera egoísta, arbitraria, coercitiva, llevándosela por delante, ignorando que también es coheredera de la gracia, ignorando que también está tan llena de Cristo como él. Señor, empodéranos como hombres a hacernos cargo. Un jardín con diferentes actividades que realizar. Ayúdanos a hacernos cargo y a no enceguecernos detrás de nuestro trabajo. Como mujeres, Señor, ayuda a nuestras hermanas a depender de ti. A verte, Señor, como el líder siervo que vino a rescatarnos.